Muy bien, listo. Ahora sí, entonces, bienvenidos a todos. Qué bueno Gracias. saludarlos a cada uno de ustedes. Elvita, qué bueno saludarte también a todos. Vamos a arrancar esta tarde, que hay un tema muy hermoso. Como siempre, nosotros nos reunimos los domingos a las 5 de la tarde para, el objetivo es estudiar la Torá, que comprende lo que conocemos como el Pentateuco en el mundo cristiano, que fue la mal llamada ley, más bien podríamos llamar la instrucción o la enseñanza dada por Dios a su pueblo a través de Moisés. Esta Torá la dividimos en varias secciones, de tal forma que en un año podamos estudiar toda la Torá o los 5 primeros libros de la Biblia o el Pentateuco también llamado. Por supuesto que en una clase no alcanzamos a ver todo lo que comprende una porción, porque pues son varios capítulos, pero sí tratamos de extraer algunas lecciones para nosotros. Entonces es importante que también nosotros, cada uno, hagamos la lectura para que podamos eh, ponerla en práctica, para extraer las lecciones, también para hallar el Mesías, porque en cada una de estas porciones, como hemos visto, encontramos al Mesías. Y además del mandamiento que encontramos aquí en la Torá, pues hay una lección para nosotros. Hemos descubierto a través de este estudio, a través de las raíces hebreas, que la Torá sigue vigente, como el mismo Yeshua lo dijo, que hay lecciones para nosotros aquí y que nuestro único objetivo en este estudio es que podamos aprender, comenzando por nosotros. Mi esposa y yo somos también estudiantes, así que estamos en continuo aprendizaje. Nuestro objetivo no es dar dogmas ni doctrinas, no se trata de eso porque siempre en el pensamiento hebreo hay un progreso en el conocimiento, como la misma Biblia lo dice, que va, así como el sol va aumentando hasta el mediodía, asimismo va el conocimiento y tenemos que estar abiertos a aprender toda la inmensidad y la profundidad que tiene la escritura para nosotros. Así que nuestro objetivo es que la Torah sea nuestra única guía. Aquí hay personas de diferentes denominaciones, creencias. Nuestro único objetivo es hablar de la Torah, mostrar al Mesías y que eso se vuelva una vivencia en nuestras vidas, que podamos experimentarlo, amar todo esto que ha hecho el Señor y en respuesta a su amor, obedecer. Eso es lo que siempre queremos. En esta, en esta, en esta porción última que leímos, que va desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11 de Deuteronomio, quiero invitarlos a que nos ubiquemos allí en sus Biblias o las prendan. Recuerden que cualquier versión, bienvenidas todas las versiones. Aquí tratamos de poner algunas palabras en hebreo para tratar de encontrar algún significado. Por supuesto que estamos todos aprendiendo. Anhelamos todos el milenio mesiánico donde esto va a ser lo más importante que haremos y es descubrir y aprender directamente de Jesús o de Yeshua, que es un nombre en hebreo, todas estas verdades maravillosas y toda la sabiduría que hay allí. Entonces nos ubicamos en el capítulo 7, arrancamos la lectura de la semana que pasó, a partir del versículo 12, donde el Señor le habla a Moisés o Moshe en hebreo, de todas las bendiciones de la obediencia, cuando su pueblo escuchaba al Señor, todas las bendiciones que venían allí. Hay unas bendiciones preciosas para que usted las lea en Deuteronomio 7, del 12 en adelante, son preciosas. Luego en el capítulo 8, el Señor le recuerda a su pueblo que aunque ellos estuvieron en el desierto, Él fue el que los afligió. Versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio. Yo te afligí, yo te hice pasar hambre. Fíjense que el Señor permite cada una de las situaciones, cada una de las pruebas con un propósito. Dice el versículo 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Adonai, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. Ese era el objetivo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. El Señor quería saber qué había en el corazón de su pueblo Israel durante esos años y por eso lo afligió. Esta porción, como estamos viendo aquí en pantalla, tiene el nombre Ekeb. Ekeb
es la primera palabra de la porción y así se le da ese nombre. Ekep está muy relacionado con el final o cuando al final del periodo, o también significa el talón. Así que evidentemente aquí el Señor le está hablando a un pueblo que vive al final de su travesía por el desierto. Ya lo hemos dicho, así como a nosotros, nos habla en este final de la historia, justo antes de que también el pueblo del Señor en esta época tome posesión de la tierra prometida. Por supuesto, lo hemos dicho, Deuteronomio es un mensaje, es la verdad presente. Después de que el Señor le recuerda a Israel en el versículo 3 del capítulo 8, de que Él los probó, les amonesta a partir del versículo 11 de no olvidarse de su Dios. Luego, versículo 1 del capítulo 9, les habla de que el Señor va a destruir a todas las naciones de Canaán, de que ellos deben poseer, les está recordando esa promesa que Él dio muchos años atrás a Abraham y que ellos deben poseer la tierra. También les recuerda a partir del versículo 6 del capítulo 8, esa rebelión allá en Horeb, cuando el pueblo no sabía qué pasaba con Moshe, entonces hicieron un becerro de fundición, o llamado también becerro de oro, lo adoraron y por supuesto que fue un pecado grave. Moshe ya venía de 40 días en la montaña, en ayuno, luego desciende, destruye las tablas, sabemos lo que pasó allí, pasa 40 días orando por su pueblo para que no sea destruido, porque el Señor quería destruirlo. Incluso ahí dice la escritura que Él quería también destruir a Aarón, porque Aarón se había prestado para que hubiera sucedido este pecado en el pueblo de Israel. Así que Él también quería destruir a Aarón. Así que vemos a Moshe intercediendo también aquí 40 días por su pueblo. Después de los 40 días, Él sube unos 40 días finales a la montaña del Sinaí nuevamente para que el Señor escriba otra vez las 10 palabras, que sabemos que contienen más de 10 mandamientos, en las tablas de piedra. Esas son las tres llamadas, ya hemos hablado, las tres cuarentenas que van desde el 6 de Sivan en el calendario hebreo, eso es en la fiesta del Pentecostés o la fiesta de Shavuot. Esos 120 días o tres cuarentenas van o terminan en el Yom Kippur o en el día del juicio. De hecho, Moshe o Moisés baja del monte con las tablas de piedra, su rostro iluminado en un Yom Kippur, un símbolo, ya lo hemos hablado, muy evidente de la segunda venida del Mesías, de Jesús o de Yeshua, que también vendrá resplandeciente para hacer juicio, como sucede en el Yom Kippur 120 días después. Finalmente, en el capítulo 10, el Señor habla del pacto renovado y finaliza con una pregunta que allí nos vamos a detener hoy. En el Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, el Señor le hace una pregunta a su pueblo y le dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai tu Dios de ti? ¿Qué es lo que pide el Eterno tu Dios de ti después de todo esto? Y hay unos versículos impresionantes que vienen después, versículos 12 y 13. Él dice, sino, o sea, solamente que tengas temor, número uno, del Eterno tu Dios. Temor del Eterno tu Dios. Segundo, que andes en todos sus caminos. Tercero, que lo ames. Ya lo vimos en la clase pasada, el primer mandamiento, amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón. Y que sirvas a tu Dios o a tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu lef y con toda tu nefesh, con toda tu alma. Sigue diciendo, y que cuides los preceptos de Elohim y sus reglamentos. Aquí está refiriendo a toda la Torá. Recuerden que la Torá tiene mandamientos, leyes civiles, reglamentos, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Que yo te encomiendo ahora para tu único y propio beneficio. Dice en la Reina Valera, para que tengas prosperidad. Esa palabra prosperidad se ha vuelto de moda en el mundo, por supuesto, secular y no secular,
Vemos muchas iglesias que hablan ahora de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, o también algunos lo llaman el evangelio de la prosperidad. Y así hemos llamado el título de hoy, Evangelio de la Prosperidad. Vamos a ver un poco acerca de estos versículos 12 y 13 que el Señor está a través de Moshe hablándole a su pueblo Israel justo antes de entrar en la tierra prometida, allí cerca al Jordán, cerca a Jericó, en el lado oriental del río Jordán. Les da este mandamiento. ¿Qué es lo que Adonai tu Dios pide de ti? Que tengas temor, que vayas por sus caminos, que lo ames, que sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí nos está hablando directamente el Señor. Que cuides los preceptos de Dios y sus reglamentos que yo te encomiendo ahora para que tengas prosperidad, dice la Escritura. Así que vamos a ver algunos de estas primeras frases que se nombran en el versículo 12, como lo es el temor del Eterno. Vamos a ver algunos versículos que hablan del temor. Segundo, que es caminar en sus caminos. Tercero, que es servir al Señor. Y después vamos a hablar acerca de esa relación que hay entre los reglamentos y los preceptos, es decir, la Torá y la prosperidad. Y con eso finalizamos en esta tarde. Primero, el temor. Por supuesto que la palabra temor tiene un significado en español eh, muy parecido al miedo, es decir, tener miedo de alguien. Generalmente es primer significado que se nos viene a la cabeza. Conocemos muy bien que en la escritura el temor va mucho más allá. Por supuesto que el único que hay que tenerle miedo es al Eterno, a nadie más, ni al enemigo, ni a otros humanos. Realmente es al Eterno. Pero el temor va mucho más allá. Cuando reconocemos, y como hemos estudiado a través de toda la Torá, quién es el Eterno, su grandeza, su poder, los prodigios que hizo con su pueblo al sacarlo, cómo lo llevó como un muchacho entre sus brazos, y todas sus promesas que se vuelven realidad. Entonces sabemos que a quién debemos reverenciar, delante de quién estamos, delante de quién nos arrollamos todas las mañanas cuando nos levantamos y oramos, delante de quién estamos cuando vamos a hacer algo indebido. Eso es tener temor. Vamos a ver algunos versículos en la escritura que nos hablan acerca del temor. Aunque están aquí proyectados, quiero igual que los busque en su Biblia para que los podamos verificar. Algunos versículos que nos hablan del temor del Señor, por ejemplo, Proverbios, el libro de Proverbios de Salomón. Hoy vamos a volver a Proverbios varias veces. El capítulo 8 y el versículo 13. Dice la escritura, quien teme al Señor aborrece lo malo. Esa es una de las características de temer al Señor. Cuando tú temes al Señor, cuando sabes delante de quién estás, pues tú aborreces lo malo. Dice el Señor, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia y la mala conducta y el lenguaje perverso. El Señor nos está diciendo, si tú temes al Eterno, apártate. ¿De qué? Del orgullo, de la arrogancia, de la mala conducta y del lenguaje perverso. Claramente, el Señor nos está dando aquí una invitación, que temerle es apartarnos del mal. Podemos ver que ese es uno de los primeros significados, reconocer delante de quién estamos, la presencia del Todopoderoso, y eso nos lleva a apartarnos del mal. Proverbios 1:7, hermoso Proverbios, se los recomiendo mucho. El temor del Señor, dice la escritura en Proverbios 1:7, o el temor de Adonai, en algunas versiones, como en Reina Valera, es el principio del conocimiento. Es el principio del conocimiento. Si usted quiere arrancar a tener un conocimiento más amplio, dice la escritura que lo primero o el principio del conocimiento es temer al Señor. O sea, reconocer, número uno, que existe un Dios todopoderoso, eh, eh, inclinarnos, reverenciarlos, ¿cierto? Pero también lo que viene después, obedecerle. Sigue siendo el versículo, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Así que el Señor nos está hablando aquí que incluso a nuestros hijos, lo primero, el principio del conocimiento que debemos dar a nuestros hijos
es el temor del Señor, es que aprendan a temer, a saber delante de quién están. Vamos a saltar a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, también de Salomón. Dice Eclesiastés 12:13, ya finalizando este libro, dice: el fin de este asunto, o como dice la Reina Valera, el fin de todo discurso que ya se ha escuchado es, dos puntos, teme, dice Salomón, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Fíjense que el temor del Señor va ligado al cumplir sus mitzvot o sus mandamientos. Finalizando, él dice, porque esto es el todo del hombre. Si usted quiere entender qué es el todo del hombre, la escritura lo dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Ese es el propósito. Unas veces, en muchas culturas, herencia griega y de muchos otros pensamientos que ahora existen en el mundo, esta pregunta ronda en muchas personas, ¿no? ¿Para qué yo vine al mundo? ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi propósito? La escritura claramente aquí está respondiendo. Esa es una bendición tener la escritura. Cuando nos dice, el todo del hombre es temer a Elohim y segundo, cumplir sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Lo escribe Salomón inspirado. Y veamos uno más. Salmo 112, versículo 1. Dice la escritura: aleluya, alabado sea el Señor. Dichoso, dice la escritura, o bienaventurado, como lo nombra en la Reina Valera, dichoso el que teme al Señor, o sea, es feliz, es bienaventurado, es una persona dichosa el que teme al Señor. Fíjense cómo termina, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Fíjense que a través de estos versículos que ya estamos leyendo y los que vendrán, en ningún momento la escritura habla que los mandamientos sean gravosos, que sean una carga, que sean una maldición. Todo lo contrario, el salmista escribe, eh, uno de ellos, David, muy a menudo dice, me gozo en tu Torah, dice el salmista, me gozo en tu ley. Por eso aquí el Salmo 112 dice, dichoso el que teme al Señor, es bienaventurado, el que haya gran deleite en sus mandamientos. Hay un texto más que aparece en Apocalipsis 14, versículo 7, Apocalipsis 14, 7, en el mensaje de los tres ángeles. El primer mensaje que aparece allí dice, temed a Dios, es lo primero que se nombra. El comienzo del mensaje de los tres ángeles es es temed a Dios y dadle gloria. Ahí dice, porque la hora de su juicio ha llegado y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claramente, el Señor, lo primero, como lo vemos aquí en Proverbios, el principio del conocimiento, el todo del hombre, como lo dice Eclesiastés, es temer al Señor. Creo que es uno de los aspectos más importantes que como estudiantes de Torah debemos mantener en mente, no solo en nuestra mente, sino ponerlo en práctica y además comunicarlo a nuestros hijos. Aprender a tener temor del Eterno. Así que lo primero que el Señor le dice a su pueblo en Deuteronomio 10, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti? Te dice hoy, en esta tarde, hoy, 1 de agosto del 2021. ¿Qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti, estudiantes de Torah? Número 1, que tengas temor del Eterno, sepas delante de quién estás. El temor, que es el todo del hombre, que es el principio de la sabiduría, y que el temor nos hace alejar. Cuando tenemos temor del Eterno, nos alejamos del pecado y además somos dichosos. Hallamos dulzura o gran deleite en sus mandamientos. Muy bien, vamos a la segunda frase. También el Señor le dice a su pueblo en esa frase o en esa respuesta, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti? También le dice que te encamines en todos sus caminos. Dice la segunda parte de Deuteronomio 10. En la Reina Valera dice que andes en todos sus caminos. ¿Qué es andar? ¿Qué es andar?
en todos sus caminos. Bueno, veamos algunos versículos, por supuesto que pueden haber muchos más, de andar en sus caminos. Como diría el salmista en el Salmo 25:4, qué hermosa oración. Elohim, o Adonai en este caso, Adonai, hazme conocer tus caminos. Qué hermosa oración. Muéstrame tus sendas, dice el salmista. Qué hermoso poder incluir esta oración en las nuestras. Muéstrame, dice en la Reina Valera, muéstrame, Adonai, tus caminos, enséñame tus sendas. Versículo 5 dice, y encamíname, ¿en dónde? En tu verdad. Allí está. Fíjense que estamos hablando de un camino y de una verdad. Yeshua, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, él mencionó que Él es, precisamente, Él es el camino, pero que también es la verdad y es la vida. Así que hay un mensaje mesiánico cuando el Señor le está diciendo a su pueblo, camina, ve por mis caminos. Está diciendo es, reconoce al Mesías en tu corazón. Es lo primero que está diciendo, reconoce al Mesías. Sigue diciendo Salmo 25, 5, porque tú eres el Elohim de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Jeremías 6:16 tiene un mensaje precioso. Jeremías 6:16, cuando dice, así dice el Señor, deténganse, dice él en el versículo 16, o paraos, deténganse en los caminos y miren, es decir, haz un alto, piensa, ¿por cuál camino vas? Cuando el Señor, a través de Moshe, entrega la Torá a su pueblo, le dice, hay dos caminos. Hay un camino de la vida y hay un camino de la muerte. Y Moshe le dice a su pueblo, escoge el camino de la vida, escoge el camino de la obediencia, para que vivas tú y los tuyos. Por eso aquí Jeremías, entre todos los ruegos que hace en su libro, le dice al pueblo, deténganse, deténganse, revisen, paraos, miren cuál es el camino por donde van y pregunten por los senderos antiguos. Ese sendero antiguo que fue dado en el Sinaí, ese camino que el Señor abrió a través de su Torá, que después se encarnó, vivió entre nosotros y él mismo dijo que era el camino, esa Torá viviente. A eso se refiere la escritura. Pregunten por los senderos antiguos. Pregunten por el buen camino, nuevamente dice, y no se aparten de él, no se aparten de Yeshua. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, dice la escritura, no andaremos. Claramente aquí el Señor está hablando acerca del camino como su Torá, la que él entregó con sus mandamientos. Y por supuesto, también Yeshua es símbolo, es la Torá es símbolo de Yeshua, que vino y se encarnó y vivió entre nosotros. Salmo 119, versículo 1, Salmo 119, que es el salmo más largo, el capítulo más largo de la escritura. Salmo 19:1 dice, dichosos o bienaventurados los perfectos de camino. Aquí dice en esta versión, los que van por caminos perfectos. Los que andan, dice coma, los que andan conforme a la ley del Señor. Claramente, aquí el Señor nos está diciendo que seguir el camino del Señor es andar de acuerdo a su Torah. Esta palabra en el original se traduce como Torah. Ya les voy a mostrar algunos textos específicos donde se traduce de esa manera. Que el Señor le está diciendo a su pueblo, dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan en la Torah de Adonai. No en la Torah de Moshe, no en la Torah del Señor. Y Primera de Reyes 2:3, también precioso texto, nos habla acerca de ese caminar. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3. Dice el Señor, aquí está dándole David sus últimas palabras a Salomón, y le dice, cumple o guarda, ese es el mandamiento, cumple o guarda los preceptos o los mandatos de Adonai, del Señor tu Dios. Sigue sus sendas. Fíjense que la senda está estrechamente relacionada con andar en la Torá, en los mandamientos. Sigue sus sendas, obedece sus decretos, mandamientos,
leyes y preceptos. Aquí nos está hablando de los diferentes tipos de mandamientos que trae la Torá, los cuales están escritos en la Torá de Moshe. Dice él y termina diciendo, muy parecido a Deuteronomio, así prosperarás, así prosperarás. O dice la Reina Valera, para que prosperes en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Ahora, por supuesto, ¿quién no quiere prosperidad? Todos, ¿cierto? Todos queremos prosperidad. Por supuesto que prosperidad no es solo monetario, sino la prosperidad va mucho más allá, la prosperidad espiritual, que es la más importante que el Señor nos da. Y la prosperidad más importante es la emuná, es la fe. La fe es la prosperidad más importante que resulta del conocimiento del Señor. Por supuesto que eso va acompañado de bendiciones en nuestras familias, en lo que hagamos. Por supuesto, también pueden haber bendiciones materiales. Aquí el Señor le está diciendo que Él va a prosperar, que su fe va a aumentar y que le va a ir bien en todo lo que vaya a hacer. Así que aquí el Señor, al hablarle a su pueblo, diciéndole que no solo teman al Eterno, sino que también se encaminen en todos sus caminos, claramente le está diciendo, anda a través o de acuerdo a mi Torah, a la Torah que está contenida en los 5 primeros libros de la Escritura, los libros que escribió Moshe. Y por supuesto es un símbolo mesiánico a Yeshua, quien es el camino, de acuerdo a lo que él mismo dijo en la Escritura, seguir el camino, andar en el camino. Y sigue diciendo, Señor, que lo ames. Este ya lo estudiamos en nuestra clase anterior con el gran mandamiento de Deuteronomio 6. Los invitamos a que lo lean, que lo sigan repitiendo. Recuerden, no olviden la tarea de repetir Deuteronomio 6, 4 al 6 en la mañana y en la tarde. Hágalo parte de su oración de acuerdo al mandamiento. Y termina diciendo en este primer versículo 12, y que sirvas a tu Dios o a tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjense que utiliza la misma expresión que el Shema Israel de Deuteronomio 6, cuando dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí Moshe le está diciendo a su pueblo, sirvan a su Dios. Eso es lo que el Señor pide. Aparte de que le temas, de que te encamines en sus caminos, de que lo ames, dice Moshe, sirve a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Yeshua, por excelencia, fue el servidor de servidores. Claramente es la persona que más habla acerca del servicio y por eso escogimos los textos de esta parte del servicio. Y escogimos de cada uno de Mateo, Marcos y Juan algunos versículos de los tantos que Yeshua mencionó. El primero está en Juan, capítulo 12, versículo 26. Muy claro el Señor aquí hablándole a quienes estaban allí. Juan 12, 26 dice, quien quiera servirme, debe seguirme. Quien quiera servirme, número 1, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, que dice la Escritura, mi Padre lo honrará. Así que Yeshua está diciendo que el que quiera servir, que es el mandamiento que el Señor nos da aquí, que es lo que el Señor pide de nosotros, debemos primero seguir al Mesías. Cuando seguimos al Mesías Yeshua, entonces estamos honrando y por supuesto que también recibiremos honra del Padre, como lo muestra Juan capítulo 12. Ahora, cuando Yeshua dice aquí, seguirme, está hablando de ser discípulos. Generalmente, en el contexto cultural en que estaba Yeshua viviendo, los discípulos eran quienes seguían al maestro. Y el objetivo del discípulo era parecerse tanto, ojo con esto, tanto a su maestro, que hasta querían caminar como caminaba su maestro. Esto no era no solo de los discípulos de Yeshua. Los discípulos en general trataban de parecerse a sus maestros de Torá, a sus rabinos, a su líder espiritual.
inclusive estaban tan cerca de su maestro que era muy normal la expresión de que el polvo de tu maestro se pegue a ti. Es decir, que estás tan cerca que el polvo que levantan las sandalias de tu maestro se te va a pegar a ti. Eso era un honor. Eh, y querían hacer todo lo que su maestro hacía, comer como él lo hacía, caminar, hablar. Por eso vemos al final de la vida de Yeshua, cuando es entregado a un juicio, que reconocen a Pedro porque Pedro hablaba como su maestro, y allí Pedro lo niega. También vemos que después del camino a Maús, posterior a la resurrección, estos dos discípulos reconocen a su maestro cuando él parte el pan, porque había tanta intimidad que sabían hasta cómo partía el pan. Fíjense, por eso el Señor, cuando habla de seguirle, es, es hacer o ser como él fue. Yeshua fue un hijo de hombre fiel al Señor, un hombre de oración, un hombre que estudió, por supuesto, la Torá, los profetas, él mismo lo dijo. Y por supuesto que habla de ella. Y en ningún momento la invalidó, sino que la cumplió al pie de la letra. Aquí está diciendo el Señor, quien quiera servirme debe seguirme. Marcos 9:35 dijo Yeshua, dice la escritura, se sentó, llamó a los 12, a sus 12 discípulos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor. Quiere decir que cuando nos ponemos en la última posición y no adelante para ser admirados, sino al final, y servimos a otros de acuerdo a este mandamiento, el Señor Yeshua dice que nos convertimos en el primero. La forma de ser el primero es sirviendo. Así que qué hermoso es poder servir. Cuando servimos a otros, estamos sirviendo al Señor. Claramente, es un mandamiento que viene en la Escritura. Encontramos en Mateo 24, cuando el Señor habla de su venida, de su segunda venida a la tierra, que Él separará a las ovejas de los cabritos y a las ovejas les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, los visitaste en las cárceles, les diste de comer, los levantaste, los alentaste, a mí lo hiciste, a mí lo hiciste. Así que cuando ayudemos a otro, pensemos que precisamente lo estamos haciendo al sumo sacerdote en este momento, en la era, estamos en la era del sumo sacerdote Yeshua y es a él a quien estamos sirviendo. Así que claramente en la pregunta, ¿qué pide Adonai tu Dios de ti? El Señor nos pide que sirvamos. Y cuando sirvamos, estamos siendo el primero. Si queremos ser el primero, debemos ser servidores. Marcos 10:45, un mensaje precioso de Yeshua cuando dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan. No fue su objetivo, sino para servir. Esa fue su misión de Yeshua, servir. Y por supuesto, dar su vida en rescate por muchos. Y el último versículo, Mateo 25:21, en la parábola, el Señor le responde a su siervo, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Así que cuando el siervo es fiel, dice la escritura, es bueno y fiel, cuando es fiel en lo poco que se le ha encomendado hacer en su servicio, la escritura nos dice que nos pondrán a cargo de mucho más. Y finaliza diciendo, ven a compartir la felicidad de tu Señor. Así que a la pregunta, ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti? Claramente ya tenemos en nuestras cabezas, número 1, temer al Eterno, al Elohim, encaminarnos en sus caminos, en su Torah, en Yeshua, que lo amemos y que lo sirvamos con fidelidad. Dice la escritura, con tu corazón. Esta palabra en hebreo es lev, ya lo vamos a ver en un versículo más adelante. La palabra lev está muy relacionada con voluntad. Esto no es un sentimiento. Cuando la escritura habla de corazón, habla de la mente.
y esto tiene que ver mucho con la voluntad, que tú lo hagas con toda tu voluntad y también con toda tu nefesh. Nefesh es el mismo aliento de vida que al Señor coloca en Adán. Él sopló aliento de vida o un nefesh y Adán fue un ser viviente. Así que el Señor nos dice que con toda ese aliento de vida debemos servir al Señor. Finaliza este versículo y aquí pasamos a la segunda parte y última diciendo, y que cuides, dice el Señor, cuida o guardar. Cuando usted se le manda a guardar algo muy importante, muy valioso, pues lo guardamos, ¿cierto? De la mejor manera, en el lugar más precioso. El Señor también le dice al Señor, cuide o guarda los mitzvot o los preceptos de Elohim y sus reglamentos que yo te encomiendo ahora. Dice él, finaliza diciendo, para que tengas prosperidad. En Nueva Versión Internacional dice, para tu único, el tuyo, de cada uno de los que estamos aquí, tu único, quien está escuchando, y propio beneficio. Es decir, el servir al Señor, el temer a Elohim, en encaminarnos en sus caminos, en amarlo, en servirlo y en cuidar de obedecer sus mandamientos, somos nosotros los beneficiados, porque tendremos prosperidad. Vamos a ver un poco acerca de la relación que hay entre la Torah y la prosperidad. Vamos a ir a Proverbios. Voy a utilizar textos fuera de la Torah, es decir, en la escritura o en los famosos escritos que son Salmos, Proverbios. Voy a utilizar varios de estos escritos que hablan acerca de la Torah y además su relación con la prosperidad. Dice Proverbios, ya estuvimos allí en el capítulo 1 anteriormente, vamos a leer ahora el versículo 8. Dice Salomón, escucha, Shema, dice Salomón, Shema, o escucha las correcciones de tu padre. En la Reina Valera dice la instrucción, dice aquí la instrucción de tu padre, y no abandones la dirección de tu madre. En Nueva Versión Internacional dice las enseñanzas. Esta palabra enseñanza es Torah. Se los voy a demostrar para que todos quedemos tranquilos y de paso les voy a dar una herramienta. Creo que ahí seguimos viendo pantalla. Sí, ahí estamos viendo pantalla. Hay una herramienta que se llama Biblia interlineal. Es una herramienta interesante entre todas las herramientas que hay. Es una herramienta que nos muestra el texto, como ven aquí, por ejemplo, este de Mateo 1.1, el texto en español y también el texto en su idioma original. En este caso, este es el griego. Encima hay unos numeritos. Esos numeritos corresponden a la concordancia Strong. Ya hemos hablado bastante de la concordancia Strong. El señor Strong cogió las palabras del griego y del hebreo, las numeró y a cada numerito, si le damos clic, pues nos va a dar ese número con la palabra en griego, Abau, y la definición, Abraham o patriarca hebreo. Entonces, es una herramienta interesante que podemos usar. Entonces, por ejemplo, si vamos al texto que estamos leyendo aquí escogemos Antiguo Testamento, vamos al libro de Proverbios. Esta es una herramienta bien interesante, Proverbios capítulo 1, y vamos al versículo 8. Y allí aparece, Proverbios 1.8, en la Reina Valera dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies, dice, no desprecies la dirección de tu madre. Aquí encontramos el texto en español. Recuerden que en hebreo vamos de derecha a izquierda. En el griego vamos como en el español, de izquierda a derecha. Aquí estamos en hebreo. Entonces, oye, hijo mío, corrección de tu padre y no abandones instrucción de tu madre. Aquí está el hebreo. Este es el Shema. Shema, dice Shema.
Y si queremos ir a esta palabra instrucción, es palabra instrucción de tu madre, es el número 8451. Y ahí está, Torah. Así que aquí está hablando Salomón de la Torah. Fíjense que relaciona a la madre. La madre tiene una función muy importante, tanto en ese momento como hoy en día, porque es la que está más cercana a los hijos, ¿cierto? Es la que pasa más tiempo con los hijos, en su educación, ¿cierto? En su crecimiento. Así que relaciona mucho la enseñanza, lo que hace la madre, y claramente la madre lo que enseña es Torah. Y aquí está, la definición es el precepto o estatuto, específicamente el decálogo o el Pentateuco. También significa derecho, dirección, enseñanza legal y por supuesto la ley. Así que claramente Proverbios en este versículo de Proverbios 1.8 se refiere a la Torah. Volvamos aquí volvamos a la presentación. Entonces dice el texto, hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no abandones la Torá de tu madre. O sea, las madres eran las encargadas de enseñar la Torá, el Pentateuco. Qué hermoso, ¿no? Poder desde los años más tiernos enseñar a nuestros hijos esos 5 primeros libros de la Biblia y todas las lecciones y mandamientos que vienen. Fíjense el por qué. Fíjense, dice, adornarán tu cabeza como una diadema de gracia. El Reina Valera dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y también adornarán tu cuello como un collar. Por supuesto que una diadema era un adorno especial, ¿cierto? Un adorno que daba gracia a una persona, así como un collar en el cuello, ¿cierto? Da elegancia, ¿cierto? Da belleza a quien lo usa. Pues también cuando los hijos y todos nosotros escuchamos las correcciones de tu padre y no abandonamos que la Torá que hemos recibido, eso será como una diadema en nuestra cabeza o como un cuello, como un collar en nuestro cuello. Veamos otro. Allí mismo en Proverbios, que es espectacular Proverbios, el capítulo 6, de la misma manera aquí ya he puesto la palabra Torá, donde aparece, usted lo puede verificar en esa Biblia interlineal. Si alguno necesita el enlace, se los puedo enviar también para que usted cuando esté estudiando pueda ir a la Biblia interlineal y ver el significado de cada palabra. Eso va a ayudar a enriquecer, por supuesto, el estudio. Dice la escritura, hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre. Nuevamente dice, y no abandones la enseñanza. Aquí traduce Torah. Aquí está la O, aquí está esta T pequeñita, es una A, Torah, de tu madre. Grábatelos en el corazón. Fíjate que, es una cultura, en la cultura judía, los niños hasta los 5 años se graban de memoria la Torah. Qué hermoso es grabarla, pero también no solo que sea una repetición, sino grabarlas en el corazón, ¿no? Que sea una vivencia. Cuélgatelas al cuello, nuevamente, como si fuera un collar. Cuando camines, te servirán de guía. Ah, bueno, es que esa es la guía de la vida. Qué hermoso entregar ese regalo a nuestros hijos. Servirán de guía la Torah. Cuando duermas, vigilarán tu sueño. Cuando despiertes, hablarán contigo. Qué hermoso, ¿no? El mandamiento, dice Salomón, es una lámpara. También el salmista lo dice, ¿no? Lámpara es a mi pie, es tu palabra. El mandamiento es una lámpara. Si usted quiere dar luz a sus hijos y a su vida, está en los mandamientos. Dice, la Torá, termina diciendo él, la Torá es una luz y la disciplina es el camino a la vida. Qué precioso texto que encontramos aquí, fuera de la Torá, en los escritos, donde es precisamente Salomón que habla acerca de lo importante que es aprender, no abandonar la Torá, sino que sea parte de nuestra vida, que sea nuestra lámpara, nuestro collar, nuestra diadema. Qué hermoso, ¿no? Aquí traje estas imágenes. Esto es lo que es Torá. Esto es lo más importante que como estudiantes de Torá debemos mantener en nuestra cabeza. Esto es Torá. Si queremos tener la definición más clara o más sencilla, esto es Torá. Un padre que está enseñando a su hijo a lavarse los dientes, ya nos ha tocado, ¿cierto?
Bueno, eso es Torah. Eso es Torah. O un padre que está enseñándole a su hijo a montar en bicicleta. Yo recuerdo cuando mi papá nos sacaba a montar, a aprender a montar en bicicleta. Ese es el significado clave, ese significado más claro que hay de Torah. Como nuestro Padre nos dio una enseñanza. ¿Una enseñanza para qué? ¿Para qué sirve aprender a lavarse los dientes? Pues porque el niño, eso le va a servir en su vida, en su salud oral, en su presentación, en su tema de higiene. Pues es un tema para la vida, aprender a lavarse los dientes. Creo que nadie puede negar que es algo importante. Tampoco nadie puede negar que aprender a montar una bicicleta es clave, o aprender a nadar. Estos días estamos aprendiendo o enseñando a nuestros hijos a nadar. Sabemos que es una enseñanza de vida, le puede salvar la vida en cualquier momento. Eso es la Torá, eso es lo que debemos enseñar a otros o que debemos aprender porque nos va a servir para nuestra vida, incluso nos puede salvar nuestra vida el aprender Torá. Ese es el significado más importante que el Señor da a su pueblo. Así que cuando vayamos a la Torá, a los 5 primeros libros de la Biblia, recordemos esta imagen. Es lo que el Señor quiere enseñarnos para vivir nuestra vida, para que no fracasemos, para que andemos en sus caminos, porque incluso puede salvarnos la vida. Vamos a otros textos. Proverbios 3, que es quizás uno de los capítulos más hermosos de ese libro, dice en el versículo 1, hijo mío, dice él, no te olvides de mi Torá, no te olvides. Ojo con eso. Hay algunos que están diciendo que ya la Torá es como para allá, que eso Antiguo Testamento ya no es para hoy, que eso no se cumple, que eso no sirve, o que eso es para los judíos. Cuando claramente aquí alguien que está por fuera de la Torá, Salomón le está diciendo, no te olvides de mi Torá, no te olvides. Muy parecido al mandamiento de acuérdate del Shabbat o del día de reposo. No te olvides de mi Torah. Más bien, guárdala en tu corazón. Y aquí está, Lev. Estos dos punticos son una E, Lev. Lev, que significa voluntad. No es por emociones, es por voluntad. Guarda en tu voluntad mis mandamientos. ¿Porque qué? Y aquí empieza a hablar Salomón. Claramente él lo sabe. Porque prolongarán tu vida muchos años. Número 1. Número 2. Te traerán shalom. Shalom, que significa paz. Aquí está escrito shalom. Este shalom es una palabra tan grande. El primer significado, por supuesto, es paz, pero va mucho más allá. La palabra shalom, que aparece aquí en Proverbios, capítulo 3, versículo 2, habla de una shalom, de una paz en todos los aspectos de la vida. En el crecimiento, en la emuná, como ya lo mencionamos, en la fe, en crecimiento como persona, estar en paz con el Señor porque estamos en sus caminos y, por supuesto, obedecerle como respuesta a su amor. Esta prosperidad no es otra cosa que el shalom, que la paz. Yeshua le dijo a sus discípulos que él venía a traer una paz, no como el mundo la da, sino una shalom que solo él puede dar cuando andamos en sus caminos. Y sus caminos son sus mitzvot, son su Torah. Claramente el versículo nos está diciendo aquí que cuando guardamos la Torah con nuestra voluntad, esto va, número 1, prolongar nuestra vida. Esa es la promesa, prolongar la vida muchos años, por supuesto. Y esto incluye el milenio y la eternidad. Pero también shalom, shalom. Creo que es la expresión más hermosa que tú puedes expresar a alguien, shalom. Porque le estás deseando todo lo mejor que viene de Dios. Todo lo mejor que viene de Dios está allí cuando tú dices shalom. Qué hermoso, ¿no? Que más que un evangelio de la prosperidad que se vende hoy, cuando te dicen que traigas una ofrenda o un dinero, el Señor te quiere dar shalom, te quiere dar paz. Y si tú en este momento necesitas paz en tu corazón por alguna razón, es el Señor el que puede dar paz. Y oro para que el Señor dé shalom a tu corazón.
Siguiente texto, Proverbios 7, 1 a 2, también ahí mismo en Proverbios, dice Salomón, hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Nuevamente lo que Moshe le hizo a su pueblo, escoge la vida, escoge el mandamiento para que vivas. Cuida mi Torah, dice el Señor, cuida mi Torah como a la pupila, como a la niña de tus ojos. Creo que la pupila de nuestros ojos la cuidamos mucho más que otras cosas. De la misma manera, y el Señor compara que debemos también cuidar su Torah. Así que no es en vano, no es en vano que semana tras semana nosotros digamos y tratemos de expresar lo importante que es estudiar esos 5 primeros libros de nuestra escritura, o la llamada Torah, que es un solo rollo en el hebreo. Hay que cuidarla, esas enseñanzas, como a la niña de los ojos. Proverbios 28:4. Ojo con este versículo. Dice la escritura, Salomón dice, los que abandonan la Torá alaban a los malvados. Ojo con eso. Si alguien les predica a ustedes que ya la Torá es inválida, que ya no es, que no debemos obedecerla, pues claramente Salomón está diciendo aquí que esos que abandonan la Torá alaban a los malvados. En cambio dice, los que la obedecen luchan contra ellos. Fíjense que está haciendo la comparación entre quienes abandonan la Torá, que dicen eso ya no es para nosotros, es antiguo, hace más de 3000 años, o otros que dicen que fue clavado en el madero cuando Yeshua murió. Claramente Salomón está diciendo que no debemos abandonar, que quienes abandonan la Torá alaban a los malvados, pero quienes la obedecen luchan contra ellos. Ahí está la prosperidad. Proverbios 28, 7 y 9. Seguimos en Proverbios. Proverbios 28, 7 y 9. Vamos con este versículo. El hijo entendido se sujeta a la Torá. Si queremos sujetarnos a algo, como dice la escritura, como al árbol de vida, debemos hacerlo a la Torá. El derrochador deshonra a su padre. Y finaliza diciendo algo bien importante. Elohim aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la Torá. Es un texto bastante fuerte. Allí está en sus Biblias, es importante que usted lo pueda leer. El Señor aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la Torá. A veces nos preguntamos, a todos nos ha pasado, ¿cierto? Porque todos, por supuesto, hemos desobedecido. ¿Por qué tus oraciones no son escuchadas? Aquí Proverbios está diciendo, Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la Torá. Qué importante es enseñar a nuestros hijos y que nosotros mismos no abandonemos la Torá. Antes nos aferremos como al árbol de vida. El árbol de vida que estaba puesto en el jardín del Edén, que daba fruto, y sus hojas son las que prolongaban la vida, o sea, daban una inmortalidad, del cual fue separado Adán y Eva cuando fueron arrojados del huerto del Edén. La principal razón era para que no comieran del árbol de la vida y se prolongaran en años. Ese árbol de la vida que menciona la escritura, que estará cuando Yeshua reine en su milenio, del cual comeremos también para que nuestra vida sea prolongada. Es decir, debemos aferrarnos al árbol de vida, no solamente para que sea prolongada nuestra vida, como es en este caso, en el versículo, debemos aferrarnos a la Torá, porque es la que va a prolongar también nuestra vida. Oseas 4:6 es un texto muy conocido por nosotros, quizá muchos lo hemos escuchado. Él dice, por la falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. En la Reina Valera dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Este conocimiento habla del conocimiento, de todos los temas en general. Puesto que rechazaste el conocimiento, dice la escritura, yo también te rechazo como mi sacerdote. Es muy fuerte, ¿no? Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Y finaliza algo que poco se lee, diciendo, ya que te olvidaste de la Torá de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué texto tan tremendo, tan terrible.
Cuando el Señor dice, como te olvidaste de la Torá de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso fue lo que ocurrió. Por eso Israel fue desterrado, primero la parte norte, ya lo hemos hablado, por parte de Asiria, luego el reino del sur, por parte de Babilonia, 400 a 500 años después, nuevamente, cerca del año 70, en la era común, los romanos también nuevamente desterraron a los judíos, a los israelitas que ven allí. Ya que te olvidaste de la Torá de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Cuán importante es cuánto amamos nosotros a nuestros hijos, cuánto queremos que el Señor se acuerde de nuestros hijos. Pues el Señor nos insta a no olvidarnos de su Torá, a buscar su Torá. Cuando buscamos su Torá, Él se acuerda de nuestros hijos. Es una promesa preciosa, es una profecía de Oseas que debemos mantener en nuestra cabeza. Josué 1, 7 y 8, muy conocido también este texto. Yo sé que mi papá nos lo recuerda mucho a menudo, este texto muy importante. Dice, solo te pido, le dice el Señor, estoy leyendo la nueva versión internacional, solo te pido que tengas mucho valor. Diríamos en la Reina Valera, esfuérzate, hazak, esfuérzate y ten valor y firmeza. ¿Para qué? No para ir a destruir, ¿cierto? El Señor sabía que Josué iba a hacer eso, ¿cierto? Con su poder, pero esa no es la firmeza que el Señor quiere de nosotros, no es la firmeza de ir a destruir todos esos imperios, esos reinos que habían en Canaán. ¿Era para qué? Para obedecer. ¿Alguna parte y desechamos la otra? No. Toda la Torá que mi siervo Moisés te ordenó. Ojo con esto. Cuando el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente, es para que obedezcas. ¿Qué? Toda la Torá que mi siervo Moshe te ordenó. No te apartes de ella para nada. Dice él, no te apartes de ella para nada, ni por un segundo. Dice en la Reina Valera, ni a derecha ni a izquierda. Y termina diciendo, solo así tendrás tendrás éxito. O sea, todo te saldrá bien, como lo dice Juan, ¿cierto? En su carta. Amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todo te saldrá bien. Nuevamente aquí está hablando del Evangelio de la Prosperidad. Bueno, este es el Evangelio de la Prosperidad. Este es no apartarnos de la Torá del Señor. No te apartes y así tendrás éxito en donde quiera que vayas. Dice él, recita. La Reina Valera dice, manténlo en tu boca, manténlo en tu boca. Ojo con esto, eso quiere decir que es de continuo. Recita siempre el libro de la Torá. Eso quiere decir que es un mandamiento, lo que hacemos cada domingo y cada semana que les mandamos a leer, es un mandamiento. Debemos mantener día tras día, dice la Escritura, día y noche, los mandamientos del Eterno. Por eso es importante, es un mandamiento ir a la Torá todos los días y meditar en ella. Y sigue diciendo Josué, cumple o guarda. ¿Con qué? Con cuidado. Ya lo leímos como a la pupila de los ojos. Con cuidado, algunas cosas, no. Todo lo que en él está escrito. Y así termina diciendo, y este es el Evangelio de la prosperidad, se los presento aquí. Y así prosperarás y tendrás éxito. Y aquí nos hacemos una pregunta. ¿Cómo sería tu vida si todo te saliera bien desde la perspectiva de Elohim, no? Porque acuérdate que Elohim tiene, dice Isaías, mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos. Él permite las pruebas con propósitos para nuestro beneficio, para que nuestra fe aumente. Pero sabemos que cuando estamos en las manos del Señor, Él siempre nos da la salida. ¿Cómo sería tu vida si todo te saliera bien? Es decir, si se cumpliera lo que está en este texto. Creo que es lo que todos anhelamos. Todos anhelamos prosperar, ¿cierto? Como ya lo dijimos, espiritualmente, es decir, que nuestra fe crezca, tener emuná, conocer al Señor, caminar a través del Mesías, ¿cierto? Y tener éxito, porque todo lo demás, dice Yeshua, viene por añadidura. ¿Cómo sería tu vida si todo te saliera bien desde esa perspectiva de Elohim? La respuesta está en su Torah.
Cuando tú vas a la Torá todos los días, ya lo leímos en todos tus versículos, el Señor te dará shalom, te dará prosperidad. Finalicemos con estos textos. Vamos a saltar ahora a Salmos, preciosos textos de Salmos, que también nos hablan de la Torá. Salmo 1, del 1 al 3, el salmista, precioso salmo, ¿cierto? Muy conocido por nosotros, dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Aquí está una característica. 2, ni se detiene en la senda de los pecadores. 3, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Muy importante al momento de elegir nuestros amigos. Sino que en la Torá del Señor que se deleita. Fíjense que en ningún momento hemos hablado que la Torá es una carga, o que ha sido deshecha, o que ha sido clavada. Dice la Torá es un deleite. Dice, sigue diciendo, día y noche, medita en ella. Es como, y ahí es donde lo compara. Esa comparación del árbol es al que estudia Torá. A eso se refiere Salmo 1. Es como el árbol plantado a la orilla de un río. Por supuesto, un árbol plantado a la orilla de un río es un árbol frondoso, ¿cierto? Un árbol grande, fuerte. Por supuesto, tiene allí el agua a sus pies, que cuando llega su tiempo, o sea, en su momento, da fruto. Pablo nos habla de los frutos, del fruto, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio. Este árbol que está sembrado junto al agua, esa agua que brota, como Yeshua lo dijo, sus hojas jamás se marchitarán. Y nuevamente nos menciona el Salmo, y todo cuanto hace prospera. ¿Usted quiere prosperar en todo cuanto hace? Muy bien. Dice la Escritura, en la ley del Señor debe ser tu deleite. Es decir, la Torah debe ser lo que busquemos como, quizás a los negocios que hacemos en nuestras vidas, diría el Señor Yeshua, como a esa preciosa gema que cuando la haya vende todo lo que tiene para poder comprar ese terreno y tener la gema. Eso es la Torah. Ese es el deleite. Cuando tú te deleitas en la Torah del Señor, día y noche medita en ella, entonces eres como un árbol plantado. Ese es el verdadero significado de Salmo 1. Saltemos al Salmo 19. Salmo 19, versículo 7, dice el Señor, la Torá del Señor es ¿qué? Perfecta. Esa palabra perfecta traduce como algo entero, o sea, algo que no necesita nada más, que no se le puede quitar ni se le puede añadir. Y además es sin tacha, o sea, no tiene defectos, porque fue dada por el Señor en el Sinaí a Moshe. Y por supuesto su pueblo. La Torá del Señor es perfecta. 2 puntos. Infunde nuevo nefesh. Aquí está, el aliento. Ese nefesh o ese aliento en el hebreo significa vida. Es eso. Quiere decir que cuando vamos a la Torá, cuando vamos a los mandamientos que están en esos primeros 5 libros de la Biblia, es como si estuviéramos viviendo. Quiere decir que cuando no vamos, nuestra vida muere. Es impresionante lo que está diciendo este salmo. Cuando vamos a la escritura, cuando vamos a la Torá, a esos mandamientos, eso nos da nuevo aliento, nos da vida. El mandato del Señor es digno de confianza. Termina diciendo, da sabiduría al sencillo. Salmo 94, 12 y 13. El salmista también escribe aquí texto precioso. Dice, dichoso aquel a quien tú, Señor, corriges. Es dichoso el que corrige. Dice la escritura, el Señor a quien ama castiga, ¿cierto? Aquel a quien instruyes en tu Torá. Es dichoso el que se deja instruir en la Torá. ¿Para qué? ¿Para qué? Estudiamos Torá. Dice la escritura, para que se enfrente tranquilo los días de su aflicción, mientras al impío se le cae una fosa. ¡Qué tremendo texto! Para que en los días de nuestra aflicción, creo que todos hemos pasado por días de aflicción, para que en esos días de aflicción estemos tranquilos. Eso es, para eso es que somos instruidos en la Torá, para que
Exactamente, para que nuestra fe crezca. Dice aquí mi esposa, me recuerda, para que tengamos emuná. Mientras el impío se le cae una fosa porque no hay esperanza, el que estudia Torah, el que es instruido en la Torah del Señor, con toda, sus sentidos, ¿cierto? Como ya lo leímos, puede enfrentar tranquilo los días de aflicción. Qué tremendo este versículo. Salmo 119.1, todos lo conocemos. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la Torah del Señor. Dichosos los que van por caminos perfectos. Impresionante. Salmo 119.72 dice, para mí es más valiosa tu Torah. Dice el salmista David, es más valiosa tu Torah que millares de monedas de oro y plata. Por supuesto que David tuvo muchísimo dinero y todos necesitamos dinero, claro, todos necesitamos dinero para vivir, para alimentarnos, ¿cierto? Para recrearnos, para emprender, para comprar una propiedad, etcétera. Por supuesto que es importante, claro que sí, pero no debe ser lo más importante. Dice David, para mí, más valiosa es tu Torah. Imagínense lo que significaba para David. Es más valiosa que millares de monedas de oro y plata. Quiere decir que lo que tenemos en nuestras manos, esa Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vale más que millares de monedas de oro y plata. Por supuesto que Yeshua, que es la Torah viviente, es el resultado, es el reflejo de lo que es este versículo. Vale más que millares de monedas de oro y plata. Salmo 37.31. Aquí, nuevamente, como lo leímos en el Salmo 119, ahí está la prosperidad, ¿no? En la Torah. La Torah de Dios está en su corazón. ¿Y qué? Y sus pies jamás resbalan. Qué precioso texto, ¿no? Por supuesto que nosotros somos testarudos. Yo soy el primero, ¿sí? Yo soy el primero, sé que me equivoco. Pero el Señor dice que debemos mantener la Torah en nuestro corazón. Cuando tenemos la Torah en nuestro corazón, nuestros pies no resbalan. Qué hermoso es mantenernos aferrados, es decir, escudriñarla, leerla, meditar en ella, saber qué es lo que el Señor quiere decirnos y, por supuesto, obedecer el mandamiento que está allí. Salmo 119, 44 y 45. Precioso texto. Dice el salmista, por toda la eternidad, dice él, no por ahora, mientras viva, no, por toda la eternidad obedeceré fielmente tu Torah, por toda la eternidad. Viviré con toda libertad, dice él. La Torah nos da libertad, porque he buscado tus preceptos, he buscado tus preceptos. Así que si alguien le predica que la Torah esclaviza, claramente el salmista dice lo contrario, dice, viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos. Y es que la Torah nos liberta. Así como Yeshua también vino a darnos vida, vino a darnos libertad. Vámonos al Brit Hadashah, vámonos al Nuevo Testamento. Precioso. Santiago 1:25. Aquí ya traducimos del griego. Dice él, Santiago 1:25, pero quien se fija atentamente en la ley, en el griego, es nomos. Si usted lo busca ya en el Strong, como les mencioné, nomos generalmente se traduce como regulación y dice específicamente de Moshe. Y también el Evangelio. El Evangelio o la Besorá, que se habla desde el mal llamado Antiguo Testamento, esa Besorá o ese Evangelio es el que predicaban los apóstoles, es decir, la misma Torá y los profetas. Dice, pero quien se fija atentamente en la Torá perfecta, que da libertad. Fíjense lo que dice Santiago, es una Torá perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino que haciéndolo. No solamente somos oidores, ya lo hemos hablado aquí, el pensamiento hebreo no es de pensar, sino es de hacer. Recibirá bendición al practicarla. Qué precioso texto de Santiago. Santiago, el hermano de Yeshua, escribe esta carta. Quien se fija atentamente en la Torah perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo,
recibirá bendición al practicarla. Aquí está el Evangelio de la Prosperidad. Es buscar la Torá del Señor. Mateo 5, 17 al 19. Este ya lo hemos leído en diversas ocasiones, pero era importante colocarlo aquí también. Yeshua mismo, Jesús, en el Sermón del Monte, cuando arranca, dicen, no piensen que he venido a anular la Torá. Así que alguien, si pensó que la Torá fue anulada, pues el mismo Yeshua lo dice, no piensen. O los profetas, tampoco. El mensaje de los profetas no ha sido anulado. No he venido a anularlos, dice Yeshua, sino a darles cumplimiento. Les aseguro, dice él, que mientras existan el cielo y la tierra, esto es una profecía. Apocalipsis 21 y 22 nos hablan que habrán cielos nuevos y tierra nueva. Eso no ha sucedido todavía. Quiere decir que todavía sigue vigente. Ni una letra, dice él, ni una tilde, nada, entera de la Torá desaparecerán. No desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir que hasta que se cumpla, que veamos, porque todos esperamos estar allí, por supuesto, veamos cielos nuevos y tierra nueva después de la venida del Mesías, allí, ¿cierto? Sabremos que ha finalizado esto que dijo Yeshua. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado también el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Así que la enseñanza que nos trae esta pregunta: ¿qué es lo que el Eterno tu Dios pide de ti? Es eso, es temer al Eterno nuestro Dios, que implica reverenciar, que implica obedecerle, que sabemos que es el todo del hombre. Allí lo leímos en los versículos. El temor es el todo del hombre. Que encaminarnos en sus caminos, es decir, en su Torah, conocedores de que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Que lo amemos como es un mandamiento, y que lo sirvamos como Yeshua, como lo leímos allí, como Yeshua lo hizo y nos enseñó a hacerlo, para ser servidores, el que quiera ser primero. Y que además de eso, cuidar o guardar los preceptos de Dios y sus reglamentos que el Señor nos ha encomendado. ¿Para qué? Para que tengamos shalom. El Señor quiere que tengamos shalom en nuestras vidas, que tengamos emuná, que tengamos fe y que nuestra vida pueda experimentar crecimiento. Vamos a orar y pasamos a las preguntas que tengamos en este momento. Un segundo, voy a volver aquí al... Oremos. Te damos gracias, nuestro Adonai, porque eres maravilloso, eres grande, eres maravilloso, eres bueno. Nos has dado todas las cosas, Señor. Nos has dado tu Torah. Gracias, Señor, por este tesoro, como hemos leído aquí. Y al enfrentarnos en un mundo que busca la prosperidad de cualquier camino, vemos que claramente en tu Torah y en los escritos y en el Nuevo Testamento de Yeshua y los apóstoles, claramente vemos que la prosperidad viene de temer al Eterno como primera medida, de andar en sus caminos, de amarlo, de servirlo y de cuidar los mandamientos que hemos encontrado aquí en tu Torah, con todo nuestro lev, con toda nuestra voluntad, sabiendo, Señor, que de esa manera seremos prosperados. Queremos, Señor, tener salud, tener prosperidad, pero más que eso, Señor, queremos que nuestra vida sea llena de emuná, que nuestra fe crezca a la estatura divina, que podamos estar tranquilos en los momentos de angustia, como dice el salmista. Deleitarnos en tu Torah, sabiendo que, como dice el Mesías, todo lo demás vendrá por añadidura. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Bendice a quienes están aquí presentes. Oramos, Señor, como todos los días lo hacemos, por nuestros estudiantes de Torah, las necesidades, las peticiones, las familias, lo que hay en nuestro corazón, Señor, las necesidades, las tristezas, Señor, toma nuestras vidas. Pido bendición, Señor.
Y en este día, Señor, que hemos hablado de la prosperidad, también bendecimos, Señor, a nuestros estudiantes de Torá con la bendición sacerdotal. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes prosperidad. Que ponga en ustedes shalom. Amén. 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 Muy bien. Muy bien. Queremos saber si hay preguntas en este momento. Si hay